2022 y en la primera cita, la primera convocatoria de este año de 2022. Contamos hoy con la presencia del profesor e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, Luis Carlos Martín Jiménez. Es autor de una extensa obra dentro de la Escuela del Materialismo Filosófico, con libros como Filosofía de la Técnica y de la Tecnología, El mito del capitalismo y este más reciente, que se titula La esencia del derecho, filosofía materialista de las categorías jurídicas, editado por Pentalfa y bueno, que se puede encargar online y que es un libro realmente interesante, del cual hoy aquí no solamente en la forma, porque está escrito more geométrico, podríamos decir, haciendo gala a aquello de que la filosofía es geometría de las ideas, sino también por las tesis polémicas en discusión con las que mantienen muchos profesores y filósofos del derecho. Como se pudo ver recientemente en una serie de jornadas que organizó la Universidad Complutense y donde salieron las tesis de este libro a ser debatidas. Pues sin más, bajo la pregunta hoy de cuál es el fundamento del derecho, te escuchamos, Luis. Pues muchas gracias, Carlos, y gracias a Centro Rejano y a los asistentes. Vamos a ver si media hora, menos así, ¿no? Pues por lo menos pues decimos una serie de cosas que den lugar a la polémica o que muevan un poquito, para que no sea lo típico eso de que sueltas una cosa y no sé qué has dicho, ¿no? Al revés, aquí lo vamos a mojar, aquí, o sea, vamos a hablar. Y entonces, pues ese es el título, ¿cuál es el fundamento del derecho? Y entonces yo creo que esta pregunta, pues hoy en día no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque todo el mundo sabe cuál es el fundamento del derecho. O sea, es una cosa tan clara, tan evidente y no se discute. El fundamento del derecho es la persona. Los derechos son derechos subjetivos, los derechos son derechos de la persona. Yo no he visto discusión en este asunto que se ponga en duda este tema. Eso es uno el que tiene los derechos. Los derechos los tengo yo. El derecho es una cosa que pertenece a la persona. La persona está fundamentando todos los derechos de todas las constituciones y de los derechos humanos y absolutamente todo. Es la persona la que tiene dignidad y la dignidad de la persona y para adelante. Es decir, los derechos se entienden como lo que yo reclamo. Yo tengo un derecho y entonces lo reclamo si se pone en juego, etc., ¿no? Si me conculca ese derecho, pues yo reclamo ese derecho. Entonces, todo el derecho con mayúsculas, los tribunales, los abogados, los procesos judiciales, todo es un instrumento para que para que se me reconozca ese derecho que se me ha conculcado. Es decir, aquí la persona es el fundamento completo del derecho, que es lo que se llama derechos subjetivos hoy en día. Los derechos son subjetivos, son del sujeto. El sujeto de derechos en realidad es el derecho está en el sujeto, no el sujeto está en el derecho. Yo creo que esta es uno de los fundamentos indiscutibles hoy en día y sobre todo los derechos humanos. A nosotros nos ponen en el instituto en ética a defender los derechos humanos y eso, vamos, que te pille un inspector o que te monten, eso es incriticable, por así decir. Los derechos humanos, todos los derechos humanos, a ver, cogéis la cartera de los derechos humanos y todos que toda persona, todo individuo, todo ser humano, pues, esto está completamente identificado. Toda persona y para adelante. Y claro, aquí pues, lo que vamos a poner en cuestión es eso, que la persona no es de ningún modo fundamento del derecho, de ninguna manera. Esto por ejemplo, que cuando y los derechos humanos, ¿verdad?, es la cúpula normativa que la ONU y todas las constituciones, etcétera, ¿no? Los derechos humanos, cuando vas a los derechos humanos a ver cómo entienden el derecho, cómo se entiende el derecho de la legislación máxima, por así decir, ¿no? Y cómo entienden la persona, pues la cosa se abstrae. No sé si todo el mundo, ¿no?, lo habrá visto y está explicándose por todos los sitios y se da como supuesto. Los derechos, el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Y eso cómo se explica? O sea, que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, que una persona en el Congo o en la selva nace igual en dignidad y derechos que una persona en Francia.
y no tiene derecho a la sanidad, ni tiene derecho a la educación, ¿cómo se entiende que nacen libres iguales en dignidad y derechos? ¿El derecho qué es ahí? ¿El derecho es algo que tiene el sujeto? Y entonces solo tiene que pedir que se le reconozca. Si están en la selva no te van a reconocer el derecho. ¿Qué significa el derecho ahí? Una cosa que tienes tú, que es tuya, que es subjetiva. Y, claro, entonces se dice, no, bueno, derecho no es una cosa que tengas. Derecho es una cosa que deberías tener. Entonces todos nacemos libres e iguales en derechos porque el que no tiene el derecho, que está en la selva, debería tener ese derecho que tienes tú. Entonces es un deber tener, es un deber ser. No es un ser, no es una cosa que tienes, y es una cosa que deberías tener. Pero claro, del tener a deber tener es lo contrario. Se está utilizando una idea de derecho que es una y la contraria. Vamos a ver, si yo no tengo dinero y pienso, yo debería tener derecho, debería tener dinero, entonces quiere decir que no lo tengo. Entonces el derecho ¿qué es? ¿Lo que tienes tú o lo que no tienes? Y deberías tener. Entonces, cuando esta ambigüedad está funcionando constantemente, es una ambigüedad de una contrariedad, son dos cosas opuestas, tener y no tener el derecho. Si supones que los derechos los tienes tú, eso es una cosa, y si supones que deberías tener esos derechos, es lo contrario, porque no los tienes. O sea, si tú estás trabajando y te echan un despido improcedente, entonces vas al juez y le dices, mire, yo tengo este derecho y vengo a que se reconozca ese derecho. O sea, se hace un juicio y te devuelven el trabajo. Ese derecho lo tienes. Ahora, si tú vas al juez y dices, mire, en los derechos humanos tengo derecho al trabajo y tengo derecho a una vivienda digna, el juez te va a decir, pues que no, que te vayas al INEM. ¿El juez cómo te va a dar en la casa? Dice, pero es que lo pone derecho, es un derecho mío. Lo pone en los derechos humanos. Tengo derecho a un trabajo digno. El juez no te lo va a dar. Y si vas al INEM, pues mira, 3 millones de personas en paro. Tampoco te lo van a dar. Entonces no lo tienes. Entonces se dice, no, es que deberías tenerlo. Pero entonces estás jugando con una ambigüedad de la idea de derecho que estás diciendo una cosa y la contraria. A ver si se entiende. Entonces cuando te vas a la persona, a ver qué es la persona, vas a peor todavía. Porque en los derechos humanos no se define a la persona. En general no se define lo que es la persona. Ni las constituciones, ni los preámbulos de las constituciones, ni nada de esto. Ahí no se define nada de esto. Y entonces se da por supuesto que se sabe lo que es la persona, que es la que tiene los derechos. Entonces, en los derechos humanos, ¿qué es lo que más se parece a una definición de persona? Pues es el artículo 2. El artículo 2 es lo que más se parece a... Pero es una definición negativa, no es positiva. Dice el artículo 2. Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de... Entonces lo que quiere decir es que en el concepto de persona, lo que ahora nos va a decir no distinguen lo que es una persona de otra cosa. Es decir, las cosas que van a nombrar ahora son cosas que tienen las personas, pero que no afectan al concepto de persona. No afectan al concepto de persona. Entonces es la raza, el color. Eso, todas las personas tienen raza y color, pero no afecta al concepto de persona. No se puede distinguir una persona de otra por su color. Es decir, tú tienes el color negro, ya no eres persona. No. El color no afecta al concepto de persona, lo que se quiere decir con persona. Es decir, todas estas cosas son ajenas al concepto de la persona, ¿no? De lo que significa ser persona. Sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional. O sea, una persona tiene estos derechos y estas libertades de la Declaración de la ONU, y independientemente de la nación donde esté, del Estado. El Estado no afecta al concepto de persona, es lo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Entre hombre y ciudadano hay una contradicción, pero el ciudadano es de un Estado y el hombre es universal, es el género. Entonces estos derechos los tiene la persona en cuanto que no pertenece a una nación. Pero es que todo el mundo ve que lo que no es, que la realidad, el concepto de derecho no es ese. El concepto práctico de derecho es que si doy un paso, estoy en Marruecos, doy un paso y ya tengo derecho a sanidad, a que me den de comer, a que me curen. Es un paso, pasar la frontera y cambia completamente el asunto. El derecho real, bueno, los derechos reales, que se llaman, ¿no? Los derechos reales, pues es eso, no los derechos personales, esta distinción que se suele utilizar, ¿no? Derechos reales, derechos personales. Pues entonces la persona resulta que no se puede distinguir una persona de otra por estas determinaciones. Esas determinaciones no afectan a la otra persona. Porque si afectan a la otra persona podríamos distinguir una persona de otra, pero no la afectan. Y entonces dice, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y yo creo que aquí es donde se ve perfectamente cuál es la raigambre de los derechos humanos. Porque estas son condiciones
condiciones. La piel es una condición, el sexo es una condición, ahora el género, ¿no? O lo que sea. La nacionalidad es una condición, y lo que quieren decir los derechos humanos en el artículo 2 es que todas estas cosas es decir, la persona es otra cosa distinta de estas cosas. El concepto de persona tiene unas características, tiene unos caracteres, tiene una connotación distinta de estas que están aquí diciendo. Y con cualquier otra condición, lo que están diciendo es que infinitas condiciones que tiene el ser humano, las infinitas condiciones, el peso, la temperatura, las infinitas condiciones no afectan al concepto de persona que somos. Lo que quiere decir entonces es que la persona es lo que no tiene condición, lo que no está condicionado. Es decir, persona es lo incondicionado. Esa es la definición de Kant. Esa es la definición de Kant. Para Kant, la persona es la condición de posibilidad. La persona libre, la persona, que claro que es un espíritu. La persona es un espíritu, ¿por qué? Porque es un principio causal. Yo ahora, si me levanto, inicio una serie de condiciones, de causas. Y si me quedo sentado, inicio otra serie de causas distintas. La persona es libre, está incondicionada completamente. No hay nada que la condicione. Esta es la tesis de Kant. Esta es la idea que tienen los genios, los sabios que hicieron los derechos humanos. Y yo creo que, por muy distintos que fuesen, ¿no? Que fuesen cristianos, que fuesen lo que sea, coincidían en esta idea. Y precisamente coincidían en esta idea por el espiritualismo que hay debajo. Esto es puro espiritualismo. O sea, los derechos humanos es puro espiritualismo. Claro, nosotros, pues los espíritus pues, no vienen con nosotros. Porque si los espíritus tienen que estar vivos, porque tienen una actividad, como la persona de Kant, está viva, tiene una actividad, es libre. Entonces tiene que ser un espíritu. No puede ser el cuerpo, porque el cuerpo sí que tiene sexo. ¿Tú cómo quitas el sexo a un cuerpo? O el color de la piel a un cuerpo. ¿Cómo le quitas la nacionalidad a un cuerpo? Al cuerpo está completamente condicionado por 20.000 cosas. Si no es el cuerpo de la persona, pues tiene que ser el alma, el espíritu. Entonces, la raigambre de todas estas grandes normas es espiritual. Este es el fundamento. Claro, esto es imposible de tragar. ¿Por qué un espíritu resulta que está vivo pero no tiene células? ¿Cómo va a haber una cosa viva sin células? La célula es la unidad mínima de vida, ¿no? Nosotros tenemos 2 billones de células, ¿no? Cada cuerpo humano, 2 a 4 billones, no sé cuántas billones hay. Pues no, señores, el espíritu no tiene células. Entonces, ¿cómo va a estar vivo? Pues está vivo. Y es libre además. Y actúa en el mundo. Es una cosa que el Kant crítico no veía cómo solucionarlo. Decía, pero ¿cómo afectan los espíritus al mundo? ¿Cómo afectan mi alma a mi cuerpo? Y estas posiciones son las que Kant no termina de explicarse hasta que desecha el cuerpo y todo encantado, todo encantado, ya no tiene ningún problema. El cuerpo es una cosa que está dentro del espacio y del tiempo, que pone el sujeto, que es la persona. O sea, bueno, pues esto yo creo que es lo que hay que remover completamente y explicar las cosas del derecho desde otro punto de vista pues completamente distinto, desde luego no espiritual. Porque claro, es que lo peor de esto es que toda la judicatura en España y en general, en el mundo, lo que sea, todos estos los tribunales internacionales, tienen esto en la cabeza metido. Pero por ejemplo, dice conservadores, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, conservadores son los que vienen del PP, que vienen los colegios de curas, que tienen una idea de persona, los derechos son de la persona. Y los otros son progresistas. Progresista es la idea de Kant. La idea de Kant es que hay un progreso indefinido en la naturaleza humana. Un progreso hacia lo mejor. O sea, por eso son progresistas. Estas ideas vienen aquí a España por Sánchez Río, que lo trae de Krause, que es un idealista de la estirpe kantiana. O sea, que esto está inoculado hasta el tuétano. Entonces, ahora mismo, todos los órganos que están decidiendo las leyes en España y todo lo demás, pues tienen de fondo el fundamento espiritualista. Es que entonces ya la cosa es que yo no veo solución ninguna. Aquí, bueno, dirán, no, bueno, pues, no nos metamos en ese tema y se acabó. No nos metemos en eso y cada uno pues, se defiende pues, al partido que le ha puesto. Y a los intereses por ahí y andando, ¿no? Claro, aquí nosotros suponemos que la tesis que defendemos pues, es la real, que el fundamento de derecho no está en la persona. Y entonces, lo que habrá que explicar es cómo puede ser que Kant y la idea de Kant y de los derechos humanos que viene de Kant y todo este asunto, pues se haya triunfado hoy completamente. Y prácticamente, bueno, el Islam no, porque, bueno, pero el Islam admite los derechos humanos siempre que estén de acuerdo con la Sharia. Si no están de acuerdo con la Sharia, nada. Pero bueno, es una misión de los derechos humanos así por aquella puerta de atrás, ¿no? Bueno, entonces,
Pues aquí lo que hay que explicar es primero lo del fundamento y luego lo del derecho. Y suponiendo que son dos cosas distintas. Porque, claro, el fundamento tiene que ser una cosa y el derecho tiene que ser otra, y el fundamento tiene que fundamentar al derecho, son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces hay que tener una tesis, una doctrina sobre el derecho y sobre su fundamento. Que en este caso no puede ser, a nuestro modo de ver, espiritualista de ningún modo. Esto hay que explicarlo de otro modo, justo de lo contrario. Es decir, yo ya dudo que mucha gente tenga esquemas lógicos de esto de los opuestos, los contrarios, los contradictorios, porque todo parece lo mismo. Pues, no, esto es muy importante, porque lo opuesto es que si no hay dialéctica. Aquí el problema de la dialéctica es que si no hay opuestos, si no hay contradictorios, si no hay contrarios, es que no hay dialéctica, no tienes posición, porque está completamente confundida con lo demás. Entonces, aquí es importantísimo tener por lo menos unos mínimos, una mínima idea de lógica, que es esta cuestión de lo contrario y de lo etcétera, ¿no? Por la dialéctica, porque si no todo es lo mismo, da igual, ¿verdad? Todo es cuestión de detalle y tal, y todo son metáforas y alegorías, pero estamos hablando de lo mismo. Pues no estamos hablando de lo mismo, este es el problema. Entonces, cuando preguntas, cuando dices cuál, pues ya te metes en problemas sobre si hay un fundamento, hay varios fundamentos, hay infinitos fundamentos. Porque el cual, pues ya lo primero es esto. El suponer que hay un fundamento de todo, y entonces el derecho está en las relaciones jurídicas, igual que las relaciones económicas o las relaciones que sea, emocionales, que sea, cualquier tipo de relación, pues tienen el mismo fundamento. Esto es lo que llamamos holismo. El holismo supone un fundamento común a toda la realidad. Ese fundamento común es el que aguanta o funda o sostiene unas cosas en otras, ¿verdad? Todas las cosas están conectadas con todas. El ser de Parménides, todo está conectado y todo está relacionado. Entonces, las cosas, diríamos, se aguantan mutuamente. No hay ninguna cosa desconectada del resto. Esa es la idea de un fundamento completo, total, ¿no? El Dios ontoteológico. El Dios ontoteológico es el fundamento de la realidad. Entonces, cualquier tipo de cosa, la tesis de Santo Tomás o de San Agustín, ¿no? El derecho positivo tiene que estar vinculado al derecho natural, al derecho divino, o el derecho revelado, que también es natural, que también es positivo. Esa sería la idea, hay un fundamento completo de todo. Los derechos naturales, la persona tiene, por ser una persona, ser una cosa natural creada por Dios, que ya tiene esos derechos, ¿no? Ya ha otorgado a Dios esa dignidad, otra palabrita, dignidad no es nada, o sea, dignidad, claro que es la dignidad, porque la dignidad tiene el enlace hipostasiado, pero la dignidad sí es un término psicategoremático, es digno de, es el axio griego, digno de algo, digno de. Y entonces, el digno de, pero puede ser digno de qué? Digno de tener una casa o digno de la pena de muerte. Digno de, por nacer, ya eres digno de qué? ¿De la pena de muerte o de tener una casa y tener trabajo digno? O sea, quiero decir que son palabras completamente huecas, absolutamente huecas. A no ser que supongas ese alma espiritual y entonces ya está, lo encantado todos estamos aquí en lo divino del alma y del espíritu y Dios y todo. Pues nada, no, esto yo creo que hay que negarlo y entonces si negamos este fundamento que es la ley universal, negar que haya una justicia universal, si niegas este fundamento ontológico último, por ejemplo en el poema de Parménides, Parménides era un militar de Egea, y entonces dice Parménides, y me condujeron el orden y la justicia, ¿y qué? La justicia a la diosa que me dijo, me reveló la verdad, el ser es, y el no ser no es. Y entonces esa es la ley, y además el ser es idéntico al logos, a la ley del ser. Y entonces ya tenemos ahí el logos, que es la ley universal, y ya tenemos la justicia universal, y ya, te vas a encantar la justicia. Y luego al final de los tiempos vendrá el juicio universal y ya está. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es negar que exista esa justicia no existe. La justicia universal, la justicia divina y todo eso, pues eso claro, hay que eliminarlo de raíz. La justicia nada. No hay un logos universal como va a haber una justicia universal, ni nada absolutamente. Entonces, la alternativa que hay es, bueno, vamos a ver, nosotros es que negamos que exista fundamento en la realidad. En la realidad no hay un fundamento. Esa es la idea de materia trascendental. La materia trascendental es la negación de que hay un fundamento en la realidad. La materia trascendental es infinita pluralidad y de todo el tal, ¿no? O sea, puede ser isológica, no hay morfologías. Entonces, la idea de materia trascendental que tenemos nosotros es la negación de que exista un fundamento en la realidad. No existe ese fundamento en la realidad.
No hay fundamento, estamos en el mundo y nos tenemos que mover en el mundo y tenemos que explicar unas cosas por otras dentro del mundo. Y si hay un fundamento del derecho, está en el mundo, no puede ser trascendente. Entonces, nosotros negamos que exista ese fundamento último, absoluto. La otra alternativa es que existan infinitos fundamentos. La idea de que existen infinitos fundamentos es la división del ser de Parménides, del ser único, total, global, en infinitos átomos, que es la tesis de los atomistas, de Demócrito, el Cipo y todo esto. No hay un ser, sino que hay infinitos seres, y todos individuales, atómicos, sin partes, sin división posible, que también son espirituales, porque si son corporales se podrá dividir. Entonces estos infinitos átomos son libres. Y entonces Boecio tradujo átomo por individuo, y en los derechos humanos viene individuo. Todo individuo está refiriéndose a eso. La persona no se la puede dividir, te quedas sin persona. La persona, claro, que es lo que pasa con los ángeles, es la tesis 35 de Francisco Suárez. Un ángel es un espíritu que es indivisible, que es simple. El espíritu se define por la simplicidad, no por la pluralidad, no tiene pluralidad ninguna. Entonces, individuo es precisamente como se llama la persona. En los derechos humanos y en otros sitios son individuos, indivisos, son átomos. Y entonces hay infinitos átomos. Y entonces cada uno de esos átomos tiene una ley interna de desarrollo, que es la tesis de Leibniz. La tesis de Leibniz es que somos mónadas, que no tenemos ventana, no estamos conectados con nada. Tenemos la ley de desarrollo de la mónada, está implícita en nosotros mismos. Y entonces hay que dejar que esas mónadas se desarrollan por sí mismas. Son mónadas analíticas. Todo lo que le va a pasar ya está dada en la mónada. La armonía preestablecida y todas esas cosas. Bueno, pues entonces estos átomos, cada uno tiene su libre desarrollo interno. Esta también es la tesis de Kant. Si la máxima kantiana para explicar el derecho y las costumbres y todo lo demás es que cada uno es libre y hay que dejar que cada uno desarrolle esa libertad sin interferir en la libertad de los demás con una ley universal. Esta es la definición de Kant. Entonces eso es el átomo. Eso es el átomo de Demócrito. Esos átomos están libres y entonces dice Demócrito que tiene una especie de inclinamen, cuando se mueven esos átomos, hay una especie de enganches y entonces se enganchan unos a otros. Eso es el contractualismo. Yo me engancho contigo porque hacemos un contrato, pero luego no volvemos a desenganchar, rompemos el contrato y nos desenganchamos. Es esa idea de contractualismo. Nosotros tenemos un contrato y hacemos España, luego rompemos el contrato y España no la mierda. Las constituciones son contratos. Entonces no es esencial, es una cosa accesoria, accidental. Los contratos son siempre, antes el matrimonio era sagrado era un sacramento, no se puede romper, ¿no? Ahora, por lo contrario, somos átomos individuales y entonces nuestras asociaciones, nuestras conexiones, nuestras relaciones no son necesarias. Eso es que hoy en día lo invade todo y es esta idea de los derechos humanos. Cada átomo es libre y mientras no interfiera a los demás, dice Kant, pues todos encantados, bajo una ley universal, que es la ley del progreso, que vamos progresando hacia lo mejor. Por eso se llaman progresistas a los Bueno, pues entonces, claro, nosotros dejamos estos átomos libres completamente, no, de esto nada. El mundo es todo lo contrario. O sea, las relaciones están por encima de los individuos y de la voluntad de los individuos completamente. Y eso se ve con el derecho a decidir. No es que tenemos derecho a decidir, pero ¿qué significa? Porque somos libres para decidir. Bueno, que se lo diga usted, es el que tiene usted derecho a decidir, ¿no? Pero es la misma idea. Es la idea de que yo decido. Y nada. Y además es que no existe libertad. Esta libertad es completamente absurda. Dice Kant. Entonces, claro, cuando alguien niega mi libertad, entonces viene la coacción. ¿Por qué? Pues porque hay que negar la libertad del que te niega la libertad a ti. Entonces, la coacción es obligatoria dentro del derecho, porque la coacción es aquello de la intolerancia con el intolerante, es la tolerancia, ¿no? Y entonces el Estado, pues eso, puede hacer coacción a los individuos si niegan la libertad de los demás y tal, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se puede vivir sin interferir con los demás? Es completamente imposible. Los derechos es que precisamente se basan en eso. Si uno tiene derechos, pues se lo quita al otro. Los derechos no te vienen de primeras innatos por la dignidad que tengas y todas estas cosas. No, es que si uno tiene, antes de nacer a un niño, a menos de 4 meses en la barriga, no tiene derecho ni a la vida, que no lo tiene. ¿Quién no lo tiene? La madre. No tiene derecho ninguno. ¿Y qué pasa a los 4 meses? Ya se le da derecho. Pero entonces, a los 4, ¿qué ha pasado de los 3 meses y pico a los 4 para que ahora ya tenga dignidad y derechos? ¿Ha pasado algo ahí? ¿Cómo se explica eso?
Eso es porque se lo das tú, es el Estado el que se lo da con las leyes, se lo da a ti derecho y no te da derecho. Y se puede matar y tirar a la basura, o hacer cremitas, ¿no? Te hacen cremitas con los niños. O sea, entonces, ¿y cuál pasa con el trabajador? Si los derechos los tiene el trabajador, se lo quita el empresario. El derecho a la huelga, el derecho a lo que sea. Y si los tiene el empresario, y así todo. Los derechos van unos enfrente de otros y están completamente negando la libertad de los demás constantemente. Y derecho a hacer piquetes, como ahora hay, un derecho a hacer piquetes. No dejar a los otros trabajadores ir al trabajo. Eso está ahora mismo legalizado, ¿no? O sea, quiere decir que cuando te metes en el mundo te das cuenta de que estas ideas kantianas y todas estas ideas de los derechos humanos es completa... nada, es hablar de poesía pura. Y además esta idea de... Yo creo que esta idea de que el derecho real, ¿no? El derecho que tienes, que lo que decíamos al principio, ¿tienes el derecho o no lo tienes? El derecho real, yo creo que se identifica con el derecho ideal que no tienes, precisamente porque son mundos posibles, es la tesis de Francisco Suárez. Si todos los mundos son posibles, este no es más que uno de los infinitos mundos posibles. Entonces, lo real de este mundo no es más que lo posible de otro mundo cualquiera. Entonces, esta idea de los mundos posibles de Francisco Suárez, el ser es ser posible, es la tesis de Suárez. El ser es ser posible. Entonces, claro, ahí viene toda la filosofía alemana. Condiciones de posibilidad, toda la filosofía alemana viene de esta idea de Suárez, el mundo es uno de los infinitos mundos posibles, los infinitos mundos posibles de Leibniz, etcétera, etcétera, todo viene, yo creo que viene de ahí. Entonces esta idea de que entre el derecho que yo tengo y el derecho que debo tener no hay contradicción, no hay contrariedad, sencillamente porque son dos mundos posibles. Y entonces el derecho es el que te tiene que dar paso a otro mundo es posible. Lo de Wiccan, lo de Podemos, vamos. Este mundo no es más que uno más y entonces hay que cambiarlo. Y entonces el derecho, pues como son conservadores, pues estos hay que quitarlos del medio como sea, ¿no? Porque otro mundo es posible. Pero ¿cómo que otro mundo es posible? Pero esos mundos posibles, ¿dónde están? Eso es una completa fantasía completa. Este es el único mundo y el único mundo es este y no hay más mundos. Ni de aquí, ni, bueno, aquí está Carlos hablando de los infinitos mundos posibles de la física, de los cosmólogos, hay infinitos mundos, dicen. Nada. O sea, esto lo negamos completamente. Este es el único mundo y entonces tenemos que ver cómo funciona realmente este mundo y qué intereses están aquí funcionando y cuáles son los fundamentos del derecho. Porque, claro, de derechos con minúsculas son los derechos subjetivos, diríamos. El derecho con mayúsculas, pues los procesos, los jueces, los juicios, ¿no? Pero es que no creo, tampoco se puede entender que haya un fundamento del derecho. Yo no creo que haya un fundamento. Con el fundamento pasa lo mismo que con el derecho. Unos fundamentos del derecho están enfrentados a otros fundamentos de otros derechos. Porque el derecho es universal, todo el mundo tiene derechos. Pero no es conexo, no puedes pasar de un derecho a otro. Pasa como con la lengua. Todo el mundo tiene lengua, pero no puedes pasar de una lengua a otra, tienes que traducirla. Tienes que cambiar completamente, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, que no puedes pasar de un derecho a otro se ve rapidísimo con Puigdemont. Tú no puedes pasar del derecho español, donde una cosa es punible, al derecho belga, donde no es punible. No se puede pasar de una a otra, no hay conexión. Entonces el fundamento tiene que ser distinto. No puede ser el mismo fundamento. Hablar de un fundamento único es una cosa lisiológica y abstracta. Porque cuando te pones a ver los derechos, están enfrentados, y cuando te pones a ver los fundamentos del derecho, también están enfrentados. Porque son distintos, inconmensurables entre sí. Bien, yo creo que entonces nosotros suponemos que hay una simploqué. Es decir, el mundo es una simploqué donde hay unas cosas que se enfrentan a otras. Es decir, hay unas cosas que tienen un fundamento y están enfrentadas a otras que tienen otro fundamento. Y no hay compatibilidad. Esta es la tesis básica que nosotros sostenemos del mundo. El mundo está hecho, es múltiples cosas incompatibles con otras. ¿Qué es esto? O el derecho lo tiene el niño antes de nacer, el feto, o no lo tiene. Es que no, o lo tiene quien sea. Pero esta es la cuestión. Son incompatibles unas normas con otras normas. Y entonces este ya es el mundo del derecho, que es donde se juzga si es compatible lo que ha hecho alguien con lo que ha hecho otro, con lo que sea, con lo que sea, y quién tiene razón y todo lo demás, ¿no? Nosotros suponemos que el derecho es una ciencia que llama bueno, que tiene una metodología beta-operatoria, yo lo digo que significa que son operaciones de operaciones. Esa es la tesis básica. El derecho son operaciones de operaciones. Entonces hay que progresar al contexto causal de donde nace el derecho. Donde nace a la causa se llama así, ¿no? La causa de un juicio. Y hay que progresar, el derecho es el progreso a la causa, que ha generado el problema. El problema no lo genera el jurista ya se cuenta con los problemas que le vienen dados, es decir, y salen de ese fundamento. El derecho está conectado con otra serie de cosas, ¿no? Que es de donde le vienen los problemas y donde tiene que arreglar y donde vuelve otra vez a
la causa, de dónde sale la causa y de dónde vuelve. Bueno, luego habrá causas jurídicas también, pero en principio viene de fuera, en los problemas y demás, los pleitos. Bien. Bueno, pues entonces tenemos que partir de esto, ¿no? Hay un bloque de cosas que están enfrentadas a otras, son inconmensurables, incompatibles, y entonces los fundamentos pasan algo parecido. De un derecho que es universal, pero no es conexo, no, bien. Bueno, entonces, donde se ve la dificultad que hay para tratar estos temas en la cuestión del derecho es que hay múltiples teorías del derecho. Es que, vamos a ver, el derecho es una disciplina, es una categoría, ¿no? Nosotros una categoría de la realidad que tiene un ámbito, tiene una serie de fenómenos, y etcétera, ¿no? Y una serie de conceptos, es una disciplina, además de las primeras, ¿verdad? Quiere decir, una de las primeras disciplinas académicas es el derecho de medicina y teología. El derecho es imprescindible, es una de las cosas más importantes que hay en la sociedad, porque si no, aquí ¿verdad? Para arreglar los problemas. Es una cosa práctica, de operaciones, práctico-práctica. Y entonces, claro, las teorías son múltiples. Nosotros suponemos que hay una serie de fenómenos, esos fenómenos están conceptualizados y la conexión entre esos conceptos es una teoría. La teoría tiene una serie de conceptos que coordinan unos fenómenos, lo que sea, pues alguien que mata a alguien o lo que sea, todas estas cuestiones de las relaciones en general. Pero es que si te pones el Juan Antonio Martínez, uno de los juristas de los catedráticos, de algún libro que tiene, es un manual que se utiliza, que es el conocimiento del derecho, se ve que es un manual, y son 600 páginas, y entonces se va viendo cómo eso, va viendo la cantidad de teorías que hay de este asunto, pues es que hay muchísimas, ¿no? Porque todo el mundo sabe. O sea, el derecho se puede entender desde teorías pues históricas, lo de Savigny, lo de Putka, todo esto. El derecho es una cosa del pueblo, es una teoría histórica del derecho que tiene un desarrollo propio, el espíritu, el Volksreich, el espíritu del pueblo, la justicia de esta gente, ¿no? Pero el derecho también se tiene de categorías psicológicas. El derecho no es más que lo que va a hacer el juez, lo que yo supongo que va a hacer el juez, por eso lo pongo en enuncia, porque yo sé que el juez me va a dar la razón, si no, no lo pongo. Eso es el pragmatismo escandinavo, etcétera. O sea, y tesis económicas sobre el derecho. La tesis de Marx es que el derecho no es más que una clase dirigente, una clase dominante que impone el derecho al resto para seguir dominando. Esta es la tesis básica de estos asuntos. O de los liberales como Hayek o todos estos. El derecho no es más que un organismo pues, para solucionar problemas contractuales. Si nos peleamos, entonces vamos a ver que lo solucione alguien neutral. Pero eso es otra cosa económica, ¿no? Nada más. Entonces, teoría del derecho de todo tipo. Y luego las doctrinas también hay de todo tipo, porque resulta que el derecho, en cuanto te planteas el problema del fundamento, que es todo de Kelsen, resulta que el derecho tiene un fundamento, que es la norma fundamental que está de Kelsen, ¿no? Que es extrajurídica. O sea, el derecho es una ciencia, pero la norma fundamental donde se basa esa ciencia, que suelen ser los títulos preliminares de las constituciones, es extrajurídica, es moral o religiosa o tal, ahí no entra el derecho, dice Kelsen. El jurista tiene que ver las normas, quién hace las normas, cómo se aplican las normas y andando. Descripción de normas. En eso consiste la ciencia jurídica, pero el fundamento ya está fuera de la ciencia jurídica. El fundamento es una cosa ya de la religión o lo que sea. Entonces, pero no puede prescindir de ese fundamento, que es la máxima autoridad en esto del derecho positivo, ¿no? No, pero tiene que admitir que hay un fundamento extrajurídico. Entonces, claro, en cuanto te planteas ya el fundamento, ya te sales del derecho. Y el siguiente es la filosofía. Entonces, doctrinas filosóficas hay un montón. Doctrinas, claro, igual. Doctrinas filosóficas que son incompatibles unas con otras. O sea, si tú estás en una doctrina, estás negando a la otra. No son compatibles, no pueden ser todas lo mismo. Es que yo creo que son esquemas mentales mínimos para entender la realidad, que es que están enfrentados. Si todo va de lo mismo, pues entonces ya está. No hay nada que pensar ni nada que... Es que si tú estás en una doctrina, estás negando a la otra. O sea, si existe Dios y Dios crea la ley natural y todo lo demás, estás negando el derecho positivo y estás negando, etcétera. Quiero decir, bueno, pues doctrinas son aquellas que concatenan las teorías sobre el derecho. De hecho, las doctrinas filosóficas ya tratan con ideas, no tratan con conceptos, como las teorías tratan con ideas. Entonces, si independientemente de qué tema tienes el problema del fundamento, pues ya te pones a hacer filosofía, quieras o no quieras. O sea, eso es, te sales de la esfera del derecho, por así decir, porque estás conectando el derecho con otras cosas que no son derecho. Y claro, el derecho está relacionado con múltiples esferas económicas, sociales, morales, políticas. Entonces lo que hay que ver es esas conexiones. Entonces tienes que hacer filosofía obligatoriamente, tienes que tener una doctrina. Si no, no puedes hablar de
el jurista pues sabrá de leyes y sabrá lo que tiene que hacer y sabrá hablar y argumentar y todo lo demás. Pero no, si se plantea este tipo de cosas ya se está saliendo del derecho. No hay salida en esta cosa, yo creo, ¿no? Y entonces el doctrina del derecho, pues también hay muchísimas doctrinas del derecho, ¿verdad? El derecho natural, el derecho creado por Dios a la persona, el derecho natural es una cosa que vive con la naturaleza humana. Lo de Pufendorf y Gross y todo esto, el derecho racional, el derecho de una cosa de la razón humana, con el racionalismo y todo lo demás, o sea, el Austin y Bentham y todo esto, el pragmatismo, los filósofos analíticos, el derecho es una cosa que tiene la sociedad para, etcétera, ¿no? Estas cuestiones para el mayor bien, para el mayor número, todas estas cosas, ¿no? Y entonces, aquí estamos en las mismas. Entonces, lo que nosotros suponemos que está pasando es que las doctrinas que se tienen sobre el derecho, como he dicho antes, pues son espiritualistas. Y entonces esto es lo que hay que dar la vuelta, yo creo, y lo que hemos intentado, ¿no? En el libro. Dar la vuelta completamente, pero no creemos en espíritus ni ninguna cosa de estas. Y entonces hay que partir de los problemas en marcha y ver los fundamentos del derecho a partir de esos conflictos, esas inconmensurabilidades y esos procesos dialécticos entre unas partes y otras. Entonces, claro, el problema que se puede plantear es, bueno, y si tú dices eso, ¿por qué resulta que hoy en día todo el mundo, por así decirlo, de los conservadores y los progresistas y todo esto, todo el mundo está dentro de esta idea de derechos, de los derechos humanos y todo eso? ¿Cómo es posible que se haya impuesto una idea, una doctrina que nosotros suponemos que es falsa? Y sin embargo es la que se mantiene, y si no se discute, porque yo creo que bueno, yo no lo he visto discutido en serio o negado por lo menos, ¿no? Es que aquí la filosofía empieza con la negación es lo contrario, tienes que negarlo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es la idea de derechos subjetivos? ¿Cómo se ha impuesto la idea de los derechos subjetivos? Estas distinciones que se hacen, ¿no? Lo de los derechos reales, de res, de cosa, y derechos personales. Y luego derechos objetivos, las normas, y derechos subjetivos, normas facultades. ¿Cómo se ha impuesto la idea de estos derechos subjetivos que resulta que son de un sujeto espiritual? Esto, yo creo que, entonces nosotros lo que parece, ¿no?, que va por ahí, pues, hay muchas tesis sobre el asunto, ¿no?, que esto empieza, que en Roma no existen los derechos subjetivos, los derechos es la res, el fundamento, además el fundamento viene de fundo, del latifundio, fundo es un campo agrícola, o sea, en el derecho romano el fundamento es precisamente la propiedad, ahí está la clave. Y entonces, ¿cómo se introduce esta idea de derechos subjetivos? Pues esto es una cosa muy interesante porque a partir del siglo XIV, para ver el tema, a partir del siglo XIV, con los nominales, vamos a ver, antes de nada, resulta que en el derecho romano había, decía Gallo, en el Instituto de Gallo, ¿no?, hay dos tipos de conceptos de derecho, de elementos que tiene el derecho. Unas que son corporales y otras que son incorporales. Unas que son materiales y otras que son inmateriales. Y entonces las inmateriales es aquí la clave. Porque las corporales pues son esto, ¿no?, los latifundios o el ganado o lo que sea, son corporales. Pero en el derecho, decía Gallo, hay una serie de conceptos que son incorporales, como por ejemplo una obligación, o por ejemplo una deuda, o como por ejemplo una herencia. Es un concepto incorporal. Quiere decir que no se puede tocar, que se atrapa con el entendimiento. Es un concepto del entendimiento. Entonces dice Cicerón en los tópicos que estas cosas incorporales, estos conceptos de derecho que son incorporales, pues resulta que están en el entendimiento agente, el alma, en el alma, claro, son conceptos. Entonces, si son conceptos del entendimiento agente aristotélico, son conceptos que hace el entendimiento, que los saca de la realidad y los forma el entendimiento agente, el alma, el espíritu, pues resulta que cuando viene el nominalismo, toda la polémica sobre los universales del siglo del medievo, los nominalistas entienden que los conceptos son flatus vocis, que no tienen realidad ninguna. La realidad que tiene el concepto es mental. Es una cosa mental, nada más. Es decir, los conceptos estas cosas que son inmateriales, las materiales están ahí, son físicas, pero las inmateriales están en el entendimiento, en el alma, en la mente. Y entonces, con los franciscanos y Guillermo de Ockham y todo esto,
resulta que esos conceptos, que todo el problema de los universales, ¿no? Las discusiones de la Edad Media sobre los universales, si son reales, las ideas de Platón, ¿son reales, no son reales? ¿Qué pasa con los conceptos? Bueno, pues la tesis que se impone es la del nominalismo. Los conceptos son cosas de la mente, son flatus vocis, no tienen realidad ninguna más allá del entendimiento humano. Entonces, si son cosas de la mente, pues entonces el derecho es una facultad que tiene el sujeto de hacer valer ese concepto o no. Por ejemplo, esto, una obligación o este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, esta tesis es la que se impone en todo el medievo, y Francisco Suárez, a finales del siglo XVI, ya se da cuenta de que en todas las universidades, la Universidad de Alcalá, las universidades de Derecho, las universidades de Metafísica, el nominalismo se está imponiendo completamente. Esto lo ve perfectamente Francisco Suárez. Y entonces, este nominalismo, esta idea de que los conceptos son de la mente, es lo que llega a Kant. Es lo que llega a Kant, y Descartes y todo lo demás. Es el idealismo, es que los conceptos son mentales. Entonces, la tesis de Kant es esa. La tesis de Kant es que todo concepto está dado por el sujeto trascendental, todos los conceptos, todas las categorías. No forman parte del objeto, hoy en día que se dice, del objeto, sino que forman parte del sujeto. Y entonces el derecho es una cosa subjetiva. Claro, los textos de la Instituta de Gallo se encuentran por Niebuhr en el siglo XIX. Sin embargo, estas ideas de Gallo y todos estos textos pues pasan al digesto, o sea, al Codex Civilis de Justiniano y toda la Edad Media y todo para allá. Entonces aquí, yo vi aquí un modo de tratar esto que es de un jurista chileno que se llama Alejandro Guzmán Brito. Y entonces se hacen unos análisis filológicos, semánticos, por así decir, de esas cuestiones. Y entonces dice que la frase de Gallo, una frase de Gallo, con esta cuestión de lo real o material y de lo inmaterial que hay en el derecho. Dice que estas cosas incorporales, como las obligaciones, el usufructo, la herencia, todas estas cosas, ¿no? Dice que una frase que es con la evolución del latín se va, y con la evolución de estas doctrinas que decimos, ¿no? Los franciscanos, el problema de los franciscanos era que no tenían propiedades, pero sin embargo tenían que comer, tenían que vestirse, tenían que vivir en algún sitio, entonces tenían que hacer un uso sin tener derecho, que no tienen una propiedad. Entonces lo que los franciscanos vienen a decir es que el derecho es una cosa moral, es una facultad del sujeto de uso, el uso, sin tener propiedades, porque claro, la pobreza no les permitía. Entonces el derecho, que es el derecho a la propiedad, que dice Santo Tomás, pues ahí no afectaba. Entonces ahí es donde está el traspaso ese de la res, de la cosa, a el sujeto, de las facultades del sujeto. Y esta tesis la va a defender también aquí en España pues Francisco Suárez, y la va a defender Molina, y todo. Es la facultad acá del derecho. Bueno, pues la frase es que estas cosas incorporales del derecho, decía Gallo, incorporales sunt quantangi non possum. Dice, qualia sunt es quae iure consistum. Entonces este quae iure consistum se traduce, se entiende que consisten en un derecho. Las desinencias se cambian por proposiciones en el paso del latín a las lenguas como el español, el castellano, etc. Y entonces se entiende, dice este señor, quae iure consistum, se entiende que consisten en un derecho. Claro, como los derechos son mentales, pues ya tenemos. El derecho es una cosa del sujeto, del espíritu, de la conciencia, del yo, de la mente. Pero dice Alejandro Brito, Guzmán, dice que está mal traducido. Pero lo que realmente quiere decir Gallo es que consisto, significa situarse, apoyarse, descansar, existir, estar fundado. Fundamento. Y entonces, quae consistum, dice este señor, que quiere decir consisten por derecho, existen por el derecho, no son un derecho, sino que existen por el derecho, es el derecho el que crea estos conceptos, el derecho, con mayúscula, el derecho que no es una facultad del sujeto ni está dentro de la mente del sujeto, es el derecho como tal, en los procesos jurídicos, que decimos nosotros. La esencia del derecho es los procesos, porque en esos procesos es como te dan a ti unos derechos o no. El derecho tuyo te viene dado, y eso por el princeps, por los jurisconsultos o por quien sea. Es el Estado que te da el derecho, como se lo da al niño, al bebé o no se lo da. El derecho de vivir o no vivir. Sí, el derecho es una cosa que te dan. Y entonces, esta traducción que dice, yo
creo que por aquí va. O sea, que el derecho no es una facultad del sujeto, como se ha entendido a Gallo, sino que depende de la fuerza del Estado. Es decir, es una tesis que nosotros sostenemos al máximo. Si no hay una fuerza, un poder que acompañe un derecho, ese derecho no existe. Ni en otro mundo posible, ni en ningún lado, ni en la mente de nadie, ni nada de nada. El derecho es porque tiene que haber una fuerza que garantice ese derecho. Y si no, no lo tienes, ni lo puedes tener nunca, ni te puedes morir esperando que te vengan a darlo. El derecho te lo da. Y esta es la tesis de Gallo, y yo creo que esta es una de las claves. Entonces, ¿qué ocurre con estas tesis sobre los sujetos? Porque esto es otra cosa que yo me encontré y me dejé sorprendido, que es que Descartes, por ejemplo, no habla del sujeto. La conciencia es yo como sujeto. Descartes esa idea no la tiene. Pero ni Descartes, ni Rousseau, ni Pascal, ni Leibniz, ni nadie. Eso es una idea de Kant. Que el sujeto es el yo, que el sujeto es la conciencia. Eso tiene un parto de 20 años que yo estuve analizando todos los textos de Kant y aparece en la segunda crítica de la razón pura, ni siquiera en la primera, que es que el sujeto es el yo. Yo me quedé sorprendido porque yo pensaba que Descartes hablaba del sujeto y que del sujeto hablaba toda la modernidad, que va. El sujeto es lo sujeto a. O sea, lo que hace Kant es cambiar completamente el significado de objeto y sujeto. O sea, subjective era la entidad extramental, la res. Eso era subjective. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a. Lo sujeto a. Y entonces era extramental, el sustratum, el hipokeino en griego. Es lo sujeto a. Esta silla está sujeta a la gravedad, a una serie de cosas. Eso era subjective. Y objective, antes de Kant, objectivum era lo intramental, la cogitata que apunta a el concepto objetivo. O sea, objetive es lo que era mental y subjective era la cosa misma. Y Kant da vuelta completamente a eso. Y eso lo hace Kant, antes de Kant no. Y además el Kant, ni siquiera el Kant crítico, porque el Kant crítico empieza en el 69, pero hasta el 87, que es la segunda edición de la crítica de la razón pura, no se da cuenta Kant de lo que está haciendo. Ni siquiera en la primera, que es más psicológica. Es una segunda crítica, que es cuando habla de aquello de que cambia el sujeto por el objeto. No, lo que cambia Kant es el contenido semántico de las ideas de sujeto y objeto. Y de esto, bueno, a mí no me lo han explicado, a mí me han explicado lo otro. Entonces ahora ya sí, ahora ya tenemos sujeto de derechos subjetivos, los derechos son subjetivos, los derechos son del sujeto, del yo, de la conciencia. Esta tesis es de Kant y para adelante todos detrás de Kant, hasta la actualidad. ¿Cuándo se imponen estas tesis a nivel político? Se imponen con la Revolución Francesa, que es contemporánea de Kant, y la olización, que dice Gustavo Bueno. La olización, que es un proceso de atomización de la realidad social. La olización es un proceso de racionalidad que consiste en dividir la sociedad en átomos. Y ya está, ya tenemos aquí los derechos subjetivos, ya tenemos aquí los derechos humanos, ya tenemos aquí todo el espiritualismo. Esto lo hacen los revolucionarios franceses y las 6 generaciones de izquierda. Liberales franceses, liberales españoles, socialdemócratas, marxistas y maoístas, y las generaciones de izquierda es la que llevan a cabo la tesis de Bueno, vamos. Es lo que llevan a cabo esta olización de la sociedad reducida a los individuos, sobre todo los liberales, vamos a hablar de los liberales sobre todo. Esto es puro espiritualismo, a mi modo de ver, completamente. Lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, pues nada, nosotros suponemos que no vamos a explicar lo que es el derecho, lo dejamos ahí. El derecho, nosotros suponemos el proceso. Son operaciones físicas, cosas físicas. Y entonces, las operaciones físicas, ¿dónde están? En el proceso, el judicium, que decían los griegos, el proceso formulario, luego el proceso extraordinario, prácticamente idéntico hasta la actualidad. Este es el derecho, este es el hilo, la esencia del núcleo del derecho, y de ahí sale todo el cuerpo y todos los conceptos y todo lo demás. Esto es la tesis que sostenemos. Tiene que ser cosas físicas y operatorias, y donde se opera es en el proceso penal, el proceso civil, lo que sea. Ese es el núcleo y la esencia del derecho, y si quitas eso se acabó el derecho. El derecho no está en las normas, y ahora, entonces, ¿cómo se relaciona el derecho con su fundamento? Pues primero a través de la política, que es el que crea las normas, y luego ya con el campo moral, económico, social, lo que sea, que es de donde vienen los problemas. Entonces el proceso judicial es un proceso cognoscitivo, noseológico. Se trata de juzgar qué ha pasado y resolverlo. Y sí, entonces esto que viene de fuera del campo del derecho se resuelve, esto que hemos aquí más o menos explicado de algún modo, y vuelve otra vez a un cambio ontológico de la misma realidad.
Y entonces el fundamento del derecho nosotros lo ponemos en la propiedad. Nada de sujeto, tiene que ser físico, real, la propiedad y las operaciones con esa propiedad. Con la propiedad, y la propiedad no es individual, la propiedad supone la apropiación del Estado y el reparto de esa propiedad. Luego, el fundamento del derecho es el Estado. Es más, el fundamento del derecho, y como aparece el derecho, es en el imperio romano, que es un imperio diapolítico. Un imperio diapolítico quiere decir un imperio donde tiene que contar con múltiples tradiciones, múltiples creencias, múltiples ideas de justicia, múltiples religiones, y coordinar esos problemas. Y eso es lo que hace el proceso judicial romano. Y ahí aparece el derecho, y los jurisprudentes y todo lo demás. Y ahí aparecen estos procesos, el proceso formulario, el principio. Bien, y entonces, el derecho se va ampliando a través de Justiniano y el imperio bizantino, 1000 años más, el Código Juris Civilis, que esto llega hasta la actualidad, del siglo XIX, los códigos estos, alemanes y todo lo demás, y en España, que es otro imperio diapolítico. Y entonces América se hace por juristas, por legalistas, por leguleyos, por letrados. Eso hace América, y resolviendo los problemas a través de este imperio diapolítico que tiene que conservar, tiene que mantener, tiene que coordinar todos esos fenómenos sociales de todo tipo, ¿no? Y entonces, nada, que nosotros, claro, ¿qué función tiene el derecho entonces dentro del Estado? Que es el fundamento, pues su eutaxia. Este es el fundamento del derecho. Esto es lo que tienen que saber los juristas del Tribunal Constitucional y los juristas en general. Aquí la clave es la eutaxia y para eso está el derecho. La eutaxia del Estado, que es la coordinación y el equilibrio. En eso consiste la función del derecho fundamental y básica. La eutaxia del Estado. Entonces, nosotros suponemos que nuestra tesis es la verdadera. Y entonces, realmente lo que están haciendo los juristas, tengan las ideas que tengan espiritualistas, están haciendo eso. Porque sin el Estado y sin fundamento del Estado, pues no es que ni derecho ni nada, absolutamente nada. Ni sueldos, ni nada de nada, ¿no? Pues nada, pues yo creo que ya he puesto suficiente. Para la polémica, por lo menos. Bien. Bueno, pues enhorabuena, Luis Carlos, por la exposición que nos has hecho así telegráfica, pero apasionada y apasionante de la filosofía del derecho desde una perspectiva materialista. Gracias. Y bueno, abrimos ahora el turno de preguntas, cuestiones. Vale, ahí hay dos. Con respecto al título, la esencia del derecho, yo recuerdo que bueno, le pregunté cuál era la diferencia entre la esencia y la sustancia. No me quedó muy claro en ese momento porque bueno, no tenía el conocimiento suficiente, pero buscando después llegué a la conclusión de que la esencia era la forma y la sustancia era la materia. Entonces en esta coordinación de forma-materia, lo que se pone el materialismo jurídico era el formalismo, claro, pero ahí la forma y la materia en el derecho, si remontamos a la propiedad, a la apropiación, sería esa la materia, ¿no? La base del territorio para a partir de ahí construir el derecho, ¿no? Sí. Es la idea que, pero claro, en el fondo para llegar ahí a la ciencia del derecho, el derecho como ciencia, claro, un poco la coordinación materia y forma es la que no queda claro aquí porque bueno, está todo mezclado y confuso, ¿no? Yeah. Yo recuerdo que, por ejemplo, Jesús Vega decía que la ciencia del derecho era la normatividad. Y ahí recuerdo el tema del libro de bueno, el Bioética, que es la bioética donde hablaba de la distinción de principios y reglas. Y a partir de ahí, por ejemplo, he leído un artículo de Vega que ha hablado de la equidad, más que de la justicia, de la equidad en Aristóteles. ¿Cómo coordinarlo con eso, no? Yeah. Y bueno, es un comentario con respecto al título. Otro comentario sería el fundamento, para citar a Trevijano, el fundamento hablaba de Trevijano. Y hablaba de que por eso la libertad colectiva, de que el fundamento tiene que ser el poder que le otorga no el Estado, sino que el que construye el Estado, que serían los sujetos, ¿no? Y es curioso cómo después saltando a los sujetos que tú has hablado contra el derecho subjetivo, ahora se habla de los neuroderechos, los derechos del cerebro, ¿no? Entonces, claro, eso daría pie a fundamentar eso desde el punto de vista del cerebro, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones al final, el fundamentalismo jurídico sería el fundamentalismo democrático que tenía Trevijano, que basaba en toda la democracia. Claro. Y el fundamento científico también, porque pensar que los hechos de los científicos, que cuando uno ve una norma, ve el glosario, las definiciones,
ellos creen en la ciencia como si fuera la otra verdad, ¿no? Y se remiten al perito, que el perito interpreta los hechos. Y como el juez no sabe esas cuestiones de los hechos, se remite ahí y a partir de ahí hace una interpretación jurídica coordinando esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en el fondo, tú que hiciste el libro de la tecnología, de la técnica, entonces para ti el derecho no es una ciencia, es una tecnología. Claro, en mi opinión, yo creo que lo que se podría llevar a la tecnología, a la ciencia del derecho, es con los robots, por ejemplo. Cuando los robots operen con algoritmos y operen con cuestiones matemáticas y no dependan de sujetos, sino que el propio robot, como un robot juez, por ejemplo, ¿no? Creo yo que en ese momento se habrá superado el tema del reto operatorio de que no requerirá el sujeto, ¿no? Sino que se harán en puras matemáticas y podría llegar sobre la lógica jurídica que se habla, ¿no? Pero bueno, es más que nada el tema del conocimiento. Lo que yo estuve investigando era el conocimiento y el reconocimiento, porque tú conoces el derecho, pero luego te lo tienen que reconocer. Y el reconocimiento del derecho te lo hace un tribunal o socialmente. Y para finalizar, lo que quiero llegar es que a lo que creo yo que la definición de bueno que da y que todavía no se resuelve es que el derecho resuelve los problemas entre la ética y la moral. Yo le pregunté a Trevijano cuál era la diferencia y me dijo que la deontología era la ética, entonces no tenía muy claro la distinción, ni nadie la tiene claro, ¿no? La distinción de lo que dice, bueno, ¿no? Que las normas éticas son del cuerpo y las normas morales son del grupo. Claro. Y ahí el derecho tiene que coordinar entre una y otra. Y todas las otras. Claro, pero entonces, la ética y la moral, ¿qué se diferencian? ¿Y qué viene el derecho aquí a resolver ese problema, ¿no? Esa sería la cuestión, creo yo, clave que todavía nadie distingue, ¿no? Sí, lo distingue. Vamos a ver, claro que las normas éticas son las normas que tienen que ver con el cuerpo, que vienen a ser la mitad de los derechos humanos, son normas éticas, y las normas morales son normas que tienen que ver con los grupos, ¿no? Entonces los conflictos son constantes, porque desde el punto de vista del grupo, pues hay que sacrificar a lo mejor al individuo. Entonces, pues, pero desde el punto de vista ético tienes que salvar la vida. Entonces, las complicaciones son constantes. Y normalmente priman las normas del grupo, priman las normas en general, priman las normas del grupo. Es decir, el grupo suele estar regido a los individuos prácticamente siempre. Y la otra parte de los derechos humanos, pues es cómo se integran esos individuos en grupos, la segunda parte más o menos. Pero Jesús Vega niega que el derecho sea una ciencia, ¿eh? La tesis de Vega viene a ser que el derecho no puede ser ciencia de ningún modo, que es la tesis que decimos, son operaciones de operaciones. Porque si tú cambias las normas, pues entonces imagínate, claro, cambia completamente la normativa, cambia completamente el asunto. Entonces ¿dónde sale la ciencia? La necesidad. La necesidad viene de la aplicación de la norma y lo que sea, ¿no? O el modelo de la costumbre, pero las costumbres suelen ser morales. Las costumbres son morales. O sea que Vega y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? El derecho no puede ser una ciencia estricta. Es una técnica y entonces los juristas pues tienen una labor ahí pues importantísima. Y el juez, porque tiene que componer múltiples facetas, múltiples factores muy distintos. Por ejemplo, si el juez no sabe nada de neurociencia, pero ya están interviniendo en los cerebros, cambiando la identidad del sujeto, pues si cambias la memoria, el sujeto cambia su identidad, no sabe quién es, y cambias el lóbulo prefrontal y cambias las emociones, ya no quieres a tu mujer, a tus hijos, entonces están interviniendo ahí los cirujanos, y entonces el derecho ¿cómo asume todo eso? Es decir, el derecho nace en Roma, precisamente porque en Roma se están haciendo transformaciones de la propiedad precisamente transformaciones de la propiedad. Entonces, ¿a quién pertenece algo? Este es uno de los problemas fundamentales de los procurellanos y los sabinianos. ¿A quién pertenece una propiedad? Por ejemplo, si haces vino, las uvas pueden pertenecer a uno, pero el que hace el vino tiene que coger las uvas y transformarlas en vino. Y entonces, ¿a quién pertenece el vino? ¿Al que tiene la materia o le da la forma del vino? Y entonces ahí empieza el derecho porque el mundo se está transformando. En una tribu no puede haber derecho, porque es que las normas son eternas, perfectas. No hay cambio de normas. Cuando se cambian las normas, cuando cambia la propiedad, pues entonces inmediatamente tiene que hacerse cargo a alguien de esas transformaciones. Y pasa sobre todo con la edad de los metales en adelante, en Roma. ¿Quién hace una espada? ¿Y de qué depende? ¿De la forma de la espada o de la materia del hierro? Y entonces ahí pues todos meten baza, ese es el gran problema.
la forma y la materia. Esa es lo que tú has dicho, la forma y la materia, ¿no? Y la escritura y el habla también, ¿no? Por el código Hammurabi, que se dice que es la primera norma, ¿no? Claro, y lo más importante es que hay que estar escritas, porque si la norma no es escrita, pues no es objetiva. Que es lo que pasa con las tribus y con todas las normas anteriores. Vamos a ver, que los derechos son subjetivos significa que el derecho viene con la persona, con el ser humano. Entonces, ¿te tienes escrito 200.000 años? Cuando aparece Homo sapiens, ¿de qué estás hablando? O sea, si el derecho viene con la persona, con el sujeto de derechos, pues entonces sí tienes que ir allí a... O sea, una cosa ridícula, completamente ridícula. O el código de Hammurabi y tal, pero eso está escrito, pero es que son leyes divinas, eternas. Precisamente el derecho aparece cuando deja de ser divino. Los sumos pontífices dejan de establecer los juicios y ya pasa a ser los jurisconsultos con el beneplácito del príncipe, de Augusto. O sea, con el beneplácito, con la autoridad del príncipe. Entonces ahí empieza el derecho. El derecho empieza con el Estado, con estos imperios que tienen que asumir las transformaciones del mundo. Cuando se interviene en el cerebro, el jurista tiene que asumir esas cuestiones también. Y por eso este asunto de los derechos. Tiene que asumir todos los problemas y todas las transformaciones del mundo, el jurista. O sea, que tiene una labor impresionante, aunque no sea ciencia, porque no puede ser ciencia, ¿no? ¿Dónde está la necesidad ahí de que 2 y 2 sean 4? En ningún lado, ¿no? O sea, son operaciones de operaciones, y entonces depende de la validez del jurista, verlo de un modo o de otro, enfocarlo así, enfocarlo allá, y del juez de darse cuenta de todas estas cuestiones y de resolver el problema, que es aquí la cuestión, resolver el problema. Y sobre todo con el tema de la autasia. Yo creo que esto es lo fundamental del completo. La autasia, el equilibrio del Estado, que la cosa funcione. Sigue adelante, ¿no? Pues muy bien, ahora hay unos temas. Había por ahí otra. En primer lugar, muchas gracias. Es muy sugerente y tengo muchísimas preguntas, pero voy a hacer solo una y creo que la más sencilla también gracias a los organizadores por este acto tan sugerente. Mi pregunta es muy sencilla porque no estoy familiarizado con el materialismo, entonces es más por intentar comprender qué se quiere decir con palabras que en un momento tan breve no es fácil. Entonces siempre el coloquio te pide. Entonces mi pregunta es muy sencilla. Cuando usted decía que el derecho no existe hasta que el Estado no dice tú lo tienes o tú no lo tienes, por ejemplo un niño es el Estado el que le atribuye el derecho. Entonces, si he entendido bien esta afirmación, me gustaría saber si coincide con lo que dice Kelsen cuando dice que el derecho es el monopolio de la fuerza en manos del Estado y pone ese ejemplo, el famoso ejemplo del recaudador de impuestos. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre el recaudador de impuestos y un ladrón? Que el recaudador de impuestos está reconocido por el Estado y autorizado para llevar esas acciones y el ladrón no, por tanto no se va a la cárcel y tiene un sueldo de funcionario. Por lo tanto, mi pregunta es, cuando usted dice que el derecho no existe hasta que el Estado no dice... Perdón, me ha entendido usted que me siento incómodo. Perdona, pero... Es que la autoridad del saber me impone... Eso es cuando dices, tú no tienes un derecho hasta que el Estado no te dice tú tienes un derecho, ¿esto coincide con la afirmación de Kelsen de el derecho es el monopolio de la fuerza en manos del Estado o no? Pues no, porque la tesis de Kelsen es que el Estado es, o sea, el derecho son las normas. Nosotros eso lo negamos. El derecho no son las normas. O sea, la tesis de Kelsen es que las normas es la clave, ¿no? El derecho es un conjunto de normas. Entonces ahí está el Estado. No, en absoluto. No creemos que sean las normas la esencia del derecho. Las normas, porque las normas la mayoría son políticas. O sea, te ves el Código Civil y te dice, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Pues eso, la tradición, las leyes y los principios universales del derecho, estas cosas. Pero esos son principios, pero las normas no las pone el jurista. El jurista se encuentra con las normas ya dadas. Las normas son políticas, es lo de Trevijano. Por eso Trevijano no distingue la política y el derecho. No, nosotros suponemos que sí que hay una esencia del derecho. Y esa esencia del derecho, lo propio del derecho, no es político. En cambio, las normas, en general, ¿verdad? Sí, siempre tienen que tener el respaldo político, obligatoriamente. Porque, si no, ya digo, tú no tienes un derecho si no tienes la fuerza que acompaña al reconocimiento de ese derecho. Si no estás hablando de poesía. Y entonces ahí el Estado es fundamental, pero el Estado no forma parte del derecho. Lo que decimos es que el entorno del derecho, lo propio del derecho, donde hay independencia del derecho, es en el proceso judicial, ahí no puede meter nadie. Es el único momento donde hay independencia judicial, porque ahí mete la mano y se anula el proceso. Hay una inmanencia ahí en el proceso. Y entonces, depende, hay muchos tipos de
temprana, el contorno de ese entorno, del dintorno, esta silla tiene un dintorno que se interna a la silla, un contorno que rodea la silla y un entorno, el resto, ¿no? Pues en el derecho sería igual. El dintorno del derecho es precisamente los procesos judiciales. Eso es realmente el núcleo y de ahí se genera todo un cuerpo de doctrina, de conceptos y de todo tipo. Y un curso histórico. Y entonces la política es el contorno. No puedes separar el derecho de la política, pero hay que distinguirlos. Porque si no te quedas sin esencia del derecho. El derecho se confunde con la política. Si son las normas, que decía Kelsen. Pero eso se acusa a Kelsen de lo de los nazis y todo lo demás, claro. Si es una cosa política. Y luego el entorno del derecho, el entorno ya es la vida social, económica, de dónde vienen los problemas. Entonces los problemas de la vida social, económica, lo que sea, morales y de todo tipo, pasan a través del contorno político, que son las normas, y entran en el entorno. Entonces lo primero es que te tienen que admitir a trámite, o una denuncia, te tienen que admitir a trámite, que tiene que estar tipificado. Esas tipificaciones ya son normativas. Pero no se puede confundir con la norma, que yo creo que lo que hace Kelsen y lo hace Trevijano. Hablando de validez y eficacia. La eficacia de la norma, ¿no? Que ahí ya pierde ese carácter más... Es que precisamente yo creo que una de las claves del derecho es que es el que dice cuando se aplica o no una norma si es eficaz o no, porque si no es eficaz no se aplica. Y entonces hay muchas normas sencillamente que no son normas jurídicas porque no tienen aplicación. Y muchas normas que se supone que son jurídicas no se aplican porque no resuelven los problemas. Entonces hay que cambiar las normas. Entonces la función del jurista es muy importante porque el jurista es el que está haciendo la criba de las normas que está el político planteando y muchas veces no lo aplica. Que es lo del uso alternativo del derecho, que decía Lasso. Hay que hacer un uso alternativo del derecho porque hay una serie de problemas que pasan con esto de quitar la propiedad de los bancos y todo eso. Claro, es que si hay una sangría, pues a lo mejor hay que hacer un uso alternativo, porque las leyes no valen, ¿no? Que se lo queden en el banco todas las casas. A lo mejor si la cosa es muy grave, o sea que no somos positivistas, no en absoluto. Hola, buenas. Enhorabuena por tu intervención, Luis Carlos. Gracias. Como siempre, brillante. Y bueno, algunas cuestiones que me quedaban oscuras en tu intervención, yo creo que las has ido precisando gracias a las preguntas de los presentes. Una de ellas era precisamente que no has mencionado la palabra ética, a lo mejor por la saturación que tenemos. Estamos tan saturados de la ética, ¿verdad?, que como contrapeso, tengo que pensar sobre todo, claro, el derecho, la autaxia, la política, los humores, las costumbres, la moral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, claro, yo quería subrayar, tú lo has dicho también luego, ¿verdad?, de cómo sí que tiene sentido para el materialismo filosófico la ética, y sobre todo referida en este caso al individuo, pero no como sujeto espiritual kantiano, sino como sujeto corpóreo. Y de hecho los fundamentos o principios de la ética, de la moral y de la política son muy diferentes. Tú lo has comentado también, ¿no? El principio, digamos, de la ética sería casi un principio casi biológico, ¿no? La imposibilidad del sujeto corpóreo, pues que tiene hambre, por ejemplo, que tiene que refugiarse, que tiene deseos sexuales de otro tipo, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, es el principio de la ética. Nosotros también subrayamos las virtudes de la firmeza, ¿verdad?, en mantener el propio sujeto, y también de la generosidad, es decir, el mantener la firmeza de los otros. La moral, como tú has comentado, serían las costumbres o normas grupales, y finalmente la política sería aquello que tiene que ver con el Estado y la autaxia, el mantenimiento del Estado. Claro, yo creo que la última cuestión, la última pregunta tenía sentido porque, en el fondo, sin quererlo, sí que parece que estabas identificando, ¿no?, el Estado con el derecho, y ahí efectivamente caeríamos en el positivismo, ¿verdad? Y claro, tú luego lo has diferenciado muy bien, es decir, hasta qué punto no se puede confundir la política con el derecho, porque estoy totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo en que para que haya derecho tiene que haber Estado, de lo contrario es imposible, ¿no? Y es el Estado el que tiene que efectivamente otorgar esos derechos, pero como tú bien has dicho también, los otorga en función de elementos fuera del propio Estado, claro. Por ejemplo, los principios éticos, en la cual tiene que alimentar
la moral, las costumbres que entran en contradicción, porque la nación efectivamente, la nación política está compuesta de diferentes naciones, en el sentido también biológico, cultural, y tiene que efectivamente coordinarlas, ¿no? Y en ese sentido, claro, había que subrayar cómo. Yo creo que el objetivo del derecho no es la autaxia. El objetivo del derecho son múltiples elementos que tiene que coordinar. Y, claro, la autaxia, el objetivo es el Estado. El Estado, el objetivo es el equilibrio, la autaxia, el mantenimiento. Y muchas veces lo que tiene que hacer el Estado por eso es sacrificar a la ética, por ejemplo, en la guerra, por ejemplo, ¿verdad? O tiene que sacrificar también pues eso, la expulsión de los judíos durante el reinado de los reyes católicos, ¿no? Porque era imposible ya, ¿no? O la asimilación, que efectivamente empieza la conversión, o la expulsión. En cambio, yo no estaría, yo creo que sí, que eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero claro, yo creo que por esa saturación de la ética, del individualismo, etcétera, acaba diciendo, bueno, al final se impone más bien la moral frente a la ética. En cambio, yo creo que no siempre. Y de hecho, tiene que ver con eso con el derecho, en cuanto que el derecho tiene que jugar también con el principio de responsabilidad de la persona. Y por lo tanto ahí tienes que encontrar con la persona individual. Si tú solamente subrayas, si se subraya en general la responsabilidad grupal o simplemente del Estado, no puedes acusar a alguien a nivel personal o individual. Claro, siempre estaría, digamos, esa tendencia de decir, pues nada, problemas psiquiátricos, problemas familiares, a mí me han hecho así, etcétera, etcétera. Entonces sí que cabe una responsabilidad personal, pero claro, no en el sentido espiritualista kantiano, ¿no? Sino en el de sujeto ético, al cual el derecho es en definitiva el que acusa o el que en definitiva libera de una pena, ¿no? Sí, muy bien. Pues sí, es que... Vamos a ver. Gracias. Sí, ahora, todos esos conceptos son jurídicos, completamente, pues, la responsabilidad, la persona, pues todo esto, los agravantes, todos los... Quiero decir, pero otra cosa es que se sepa lo que se habla. Esa es otra cosa. O sea, cuando hay un proceso tienes que suponer, hay una serie de presupuestos. Y yo creo que estos son una serie de presupuestos. Tienes que presuponer que la persona es responsable, que la persona era libre de hacerlo o no, que la persona tenía conciencia, que tenía que ser racional. Estos son presupuestos del propio juicio. Ahora, ¿qué significa racional y persona y responsabilidad y libertad? Pues eso vamos a dejarlo. No, se puede definir también, se puede marcar. Sí, de hecho, sí, pero que hay 20.000 definiciones distintas. Entonces, pues si nosotros ponemos el núcleo del derecho en el proceso es porque todas estas ideas acompañan ese proceso. O sea, tienes que suponer que la persona ha sido libre, porque si no ha sido libre, pues entonces ya la culpa y etcétera, ¿no? Pero que son presupuestos. Además, que la fuerza de obligar, mucha gente desprecia el derecho, el Estado y recordando la ética, la fuerza de obligar muchas veces viene del Estado, muy habitualmente viene del Estado. Total, completamente, o sea, completamente, sí. No, que decir, son tipos de normas distintas, ¿no? O sea, las normas éticas también están funcionando en la tribu, pero ya no las jurídicas. Y los antropólogos están completamente confundidos. O sea, cuando tú lees antropología, son gente que viene de Inglaterra o de Francia y traen un montón de ideas jurídicas y las aplican a las tribus. Pues es que no hay proceso ni nada. Hay una serie de leyes que están completamente asumidas por el individuo y si no cumplen las normas o las leyes, se tira de un pecotero. O sea, no hay proceso judicial ni nada, ¿no? Y los propios antropólogos lo tienen confundido, yo creo, todos, prácticamente todos. Y entonces ahí viene pues todo este lío sobre... Claro, lo que hace Kant es fundamentar el derecho en la ética, por así decir, en la ética, porque como la persona, y espiritual y todo lo demás, pero ahí viene la ética, y toda esta pesadez de la ética. No, bueno, pero la ética es importante, pero otras cosas también, otra serie de normas, ¿no? Y en el instituto, ¿no? Ética por ciudadanía. Ciudadanos cambian el nombre, ¿no? Porque lo cambian de ética de educación para la ciudadanía o... Pero bueno, como la ética es la reflexión sobre la moral, pues nada, todo está andando, ¿no? Es que es increíble, o sea, la ética es la reflexión sobre la moral, claro. Entonces, ¿de qué estás hablando?
Claro, la ética ya no tiene objeto propio. O sea que, bueno, muchas gracias. Voy a un momento Toma, Víctor. la palabra. Y bueno, en primer lugar, desde luego quería felicitarte, es extremadamente interesante todo lo que has dicho, además todo, todo es interesante. Una hora de oír cosa interesante tras cosa interesante, créeme que no es... No, está una hora, no tanto. Sí. No me digas, por favor. Sí. Pero todo lo contrario, por favor, si estábamos encantados. Yo por lo menos lo que lamentaba es que te callaras. Pero bueno, sí quería, fíjate, ha habido dos momentos en tu exposición, digamos, pesimistas. Has dicho, creo que literalmente, no hay salida en un momento, y en otro, no hay solución. Y hablabas las dos veces, creo que de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, quería por intentar añadir un matiz, que a lo mejor lo que no se trata tanto de que no haya solución, sino de que no hay problema. Y me explico. Tú decías, bueno, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo tienen la idea absolutamente subjetivista de los derechos humanos, y ahí es donde decías, no hay solución. No hay solución para esto. Pero claro, es que a lo mejor la cuestión es que no hay problema. En el sentido siguiente. Claro, dependiendo de qué concepto estemos utilizando de derechos humanos. Los derechos humanos hoy por hoy son normas positivas, que en el Constitucional, en el Tribunal Supremo, si quieres darle un paso más allá, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Hay un tribunal entero dedicado a la protección de los derechos humanos en toda Europa. Claro, pero eso son normas positivas. Es decir, tendrán el rótulo que tengan, pero son unas normas positivas. En España está la Constitución, en la Convención de Derechos de los Derechos Humanos, lo que quieras, son normas positivas en el sentido más, vamos, como cualesquiera otras. Y en ese sentido, cuál sea la concepción íntima que esos individuos tengan del fundamento de esas normas que tienen que aplicar, te da exactamente igual. Ya. Si quieres decir un poco lo que decía que esto, que lo repetía muchas veces, bueno, de Maritain, ¿no? Estamos de acuerdo en los derechos humanos siempre que no nos preguntemos por el fundamento. Exacto. Pero el resultado es que son unas normas positivas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no. Esto es una cosa que sí informa el resto de derechos fundamentales, por ejemplo, españoles, ¿no? Pero hoy por hoy son, o sea, igual que hay un artículo 155 de la Constitución, pues hay un artículo 15, ¿no? Y están en el mismo plano de norma positiva. Y en ese sentido, me permito no señalar que quizá se puede hacer el otro planteamiento, ¿no? Que no es que no haya solución, sino que no hay problema. Bien, sí. Hombre, ya decimos que aunque todo el mundo piense eso, las cosas funcionan, están funcionando, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el problema, si hay algún problema, si hay alguno, está entre la diferencia entre lo que se hace y lo que se piensa. Yo creo que ese es el problema. Que están pensando de un modo el fundamento, pero luego tienen que atenerse a la realidad, ¿verdad? Y entonces ahí ya la norma se positiviza y se acabó. Y la norma es una norma como otra cualquiera. Y nosotros tengamos el fundamento, ahí está. Porque luego los derechos humanos eran muy buenos para muchas cosas. Hay mucha gente que, pues yo qué sé, en México yo veía todos, están ahí gente que se la lleva a la policía, lo que sea, 40.000 cosas. Y entonces tienes que ir a defender a esa gente. Y entonces los derechos humanos es una cosa que te ayuda. Sí. Muy bien. Como las normas en general son cosas que están bien hechas. Lo que tengamos es el fundamento, esa es la idea. Entre lo que piensa el jurista, Garzón, y lo que haga, pues ahí está la diferencia. Este se cree Jesucristo, ¿no? Le decían, juzgados vivos y muertos. Pero luego se tiene que atener a este y lo otro, y está ahí con Villarejo y lo que sea, y ahí con las cloacas del Estado, Claro, el problema es la eutanasia, que no mine las instituciones del Estado, ¿no? Porque la eutanasia en realidad es una labor del político. La eutanasia es una labor del político que tiene que coordinar eso. Pero claro, el político hace las normas y claro, entonces es el jurista el que lleva a cabo la aplicación de la norma. Pero esto se ve todos los recursos que se están haciendo constantemente, ¿no? Los de Vox y todo esto, vengan a hacer recursos y recursos. Parece que los tribunales son la clave de todo. Hombre, pues diríamos, bueno, pero no, depende cómo resuelva. La judicialización de la política, ¿no?
Claro, ese tema, la judicialización, ¿no? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, el derecho tiene que ser del Estado. O sea, perdón, el Estado tiene que ser de derecho. Y si no, no es Estado. Pues no, el derecho es una cosa más dentro del Estado, una serie de instituciones que tienen mucha importancia, pero una como otra cualquiera, como el ejército, como lo que sea. Claro, ¿no? Esa idea de la justicia, pues no. El Estado de Derecho, la idea de Estado de Derecho, lo debería seguir. Nada, eso lo negamos completamente. Cuando Bueno decía que Franco era, ¿no? Cuando sacó el libro ese de fundamentalismo democrático, cuando Bueno decía que Franco tenía Estado de Derecho, a los juristas no les gustaba cuando decía eso, bueno. Pues claro, es que todo Estado es de derecho, porque todo el Estado tiene ahí una... Entonces, no está diciendo nada, en realidad es un fundamentalismo democrático que hay debajo de eso. Debajo de este Estado de Derecho, fundamentalismo democrático. Todos los fundamentalismos, ¿no? Se me diría, bueno, hay 40.000 fundamentos para todo. No, nosotros negamos eso. Sobre todo negar el tema de los fundamentos absolutos y tal. Esto, sí, son los estados el fundamento. Entonces unos estados están enfrentados a otros estados. Que esta es la realidad política y la realidad histórica y la realidad. Y ahí el derecho tiene una función, pues yo creo que es muy importante. Si hay problemas es porque yo creo que entre lo que piensan y lo que hacen, pues hay mucha distancia, ¿no? Pero a lo mejor no pasa nada. ¿Más cuestiones? Al mencionar de Garzón, no puedo evitar recoger el guante, porque efectivamente Garzón, que se cree sangre de Jesucristo, va buscando el pobre la justicia universal. Y entonces se ha encontrado con la justicia española, proceso judicial, derecho, se ha encontrado con el derecho también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, derecho, proceso, derecho, pero el fundamento de su búsqueda es el fundamento, es la búsqueda de la justicia universal, se ha ido hasta el Comité de Derechos Humanos, que es el que le ha dado la razón. ¿Por qué? Porque es político, no está dentro del proceso. O sea, el Comité de Derechos Humanos no forma parte de la estructura jurisdiccional que aplica a Garzón en España. Efectivamente, dentro de lo que es derecho, dentro de lo que es una sala, dentro de lo que es un proceso, sería por supuesto España, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero dicho que no. ¿Y ahora dónde voy? A buscar la justicia universal. Mi derecho subjetivo. Bueno, me voy al último que me queda, Comité de Derechos Humanos. ¿Es jurisdiccional? No, es político. No tiene ninguna aplicación directa en España. Y aquí va el pobre intentando que alguien pues, le devuelva la categoría de juez cuando eso no es posible. Pero hay que distinguir muy bien lo que es derecho de lo que es política, efectivamente. Para que quede muy claro que se ha agotado el derecho para Garzón y que lo que está haciendo es tratar de buscar una solución política, por mucho que se quiera llamar decisión, informe, dictamen, me da exactamente igual, es política. Y esto es esencial diferenciar. ¿Más cuestiones? Santi. Bueno, pues venga, Santiago. Bueno, solamente que esto igual parece que es como, no sé, muy delirante, que nunca va a pasar, que son tonterías, pero a la hora de la verdad, esos políticos ocupan puestos en los tribunales y en tribunales superiores que acaban haciendo leyes que parecen muy absurdas, pero acabas teniendo ese problema real, o sea que no es ningún delirio, algo que dices, no va a pasar nunca, no pasa, y luego puede pasar que a lo mejor un individuo que es un violador se declara mujer y puede estar en una cárcel, y es que de hecho ha pasado, crees, nunca va a pasar, pero sí, es que esas ideas que parece que no tienen importancia, que son tonterías, o sea, yo cuando escuchaba de pequeña, todos tenemos derecho a una casa, y es una tontería porque eso no puede ser. Pero es que luego al final esas cosas que parecen tonterías acaban estando en un tribunal, son leyes y acaban inspirando a todas estas cuestiones y acaba siendo lo que es, en un principio parece delirio, pero no es delirio, es realidad con la que tenemos que lidiar, aunque sea absurdo. Solamente quería decir eso. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. A nosotros con las leyes estas de la propiedad nos pasa como los franciscanos. O sea, tú no tienes propiedad, pero tienes derecho de uso. Te metes en una casa y ahí no te echan. Es lo mismo que los franciscanos. Podemos ser los franciscanos de la actualidad. Sí, Animales, incluidos animales. Incluido la de animal. El animal como parte de la familia.
más. Bueno, Santi. Nada, yo un poco iba en el hilo de lo que ha dicho la compañera, que aunque parezca que no hay problema porque evidentemente los fundamentos del derecho, los que querían tener los juristas, van por un lado, y el derecho efectivo va por otro, el derecho positivo va por otro lado. Efectivamente, los derechos humanos, aunque sean una nebulosa que nadie ve, al final son unos estados concretos, incluso los que se arrogan los derechos humanos, los que están ejecutando una acción política determinada y otra. Y eso no solo tiene efectos políticos en nuestro país, en la medida en que vamos dejando que en nombre de los derechos humanos sea otro país efectivo el que ejecute sobre nosotros unos derechos, sino que también tiene efectos directos sobre nuestros propios derechos, porque, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre que en la medida en que estemos reivindicando continuamente, no nosotros, sino otros compatriotas, el derecho a ser catalanes porque tienen su derecho subjetivo, el tiempo que perdemos y que gastamos con esa gente, lo que lleva a hacer es que otros estados, mientras más efectivos, sigan haciendo sus políticas y nosotros perdamos recursos y tiempos en mantener las condiciones materiales que permiten efectivamente que luego nosotros tengamos derechos desde el punto de vista material. Entonces, aunque desde el punto de vista teórico, evidentemente, una cosa vaya cada uno por su lado, el derecho subjetivo, su fundamentación como fundamentación, y el derecho positivo, eso tiene problemas efectivos y reales, que no podemos dejar que cada uno piense lo que quiera y ya está. O sea, que vamos, que defiendan los derechos humanos y porque hay que ir contra esa gente, hay que acabar con ellos y ya está, básicamente. No voy a decir más. Muy bien. Lo has dicho tú eso, ¿eh? Una cosita antes de que termine. Recuerdo que Jesús Vega andaba buscando un cuadro de Bueno, que decía que en un curso que hizo de Derecho, de algo allá por Oviedo, me preguntó por una clasificación del Estado, no la de política, sino que otra. No sé si a alguien le suena o para buscarla o si algún día aparece, ¿no? Que eso es lo que estaba buscando Vega, que no encontró, y él decía que le interesaba para... ¿Y tú has entrado? No, pero bueno, que yo no recuerdo qué curso era, pero eso me dijo que andaba buscando un cuadro clasificatorio bueno que dio en un curso sobre el Estado. Porque ya que estamos hablando de esto, por si aparece algún día o alguien salga algo, ¿no? Sí. Hay que quedar registrado. Vale. Pues, si no hay más cuestiones, dándote las gracias, Luis Carlos, por este nuevo ataque a lo divino en el derecho, ¿no? Sea ese fundamento Dios o el hongo tras la inversión teológica, ¿no? Y a esos catedráticos de teología dogmática o derecho constitucional que hay por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Que ahí hay muchas analogías. Pues nada, un honor haberte escuchado.